Hace algunos días dábamos cuenta de la noticia que divulgaba el propio intendente de Montevideo, Daniel Martínez, respecto a la intención de bajar los tributos domiciliarios, producto de la recaudación que había tenido la Intendencia de Montevideo en ese Sí, sentido. segundo año consecutivo de superávit y bueno, la idea es justamente hablar con quien está al frente de las finanzas de la comuna para que nos explique cómo alcanzaron estos balances positivos, cuál fue la estrategia llevada adelante y bueno, en qué piensan volcar esta noticia que es positiva, ¿verdad?, para los contribuyentes y de alguna manera, bueno, se les va a devolver en algo el haber logrado ordenar las finanzas de la comuna. Bienvenido, Juan Welker. Juan Welker, director Gracias. de Recursos Financieros de la Intendencia. Muchas gracias por la invitación. Economista que, bueno, asume esta gestión con Martínez. Usted venía del ámbito privado. ¿Qué lo lleva, en primer lugar, y como para poner en contexto, bueno, el volcarse a la actividad pública y a la gestión, en definitiva, pública? Bueno, creo que es parte de un desarrollo de una carrera profesional. En algún momento de la vida uno siempre está buscando algún cambio. Llegó esta propuesta que obviamente fue removedora, obviamente que me llenó de orgullo. Y también lo que supuso fue dar el paso de ser el ciudadano que puede criticar y puede solicitar y puede exigir a ser el servidor público que está del otro lado del mostrador tratando de ver cómo hace efectivamente para ayudar a que todas esas demandas que están presentes y son muy vastas, las podamos canalizar de la mejor forma posible y por lo tanto tener un mejor Montevideo. Fue así que, bueno, me sumé al equipo de Daniel Martínez, con el cual empaticé desde un primer momento, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, esa intención de hacer algo por los montevideanos ya surtió un buen efecto porque vamos a tener una rebaja en los tributos domiciliarios. ¿Producto de qué? ¿De mayor recaudación o de una gestión más ordenada de las finanzas? Correctamente, tiene que ver con lo último, ¿verdad? Nosotros esto comenzamos al principio, cuando recién asumimos, pusimos un fuerte foco en lo que es la planificación, ¿no? Primero tenemos que planificar bien para ordenarnos, para saber con qué recursos contamos, cuáles son las áreas prioritarias que tenemos que acometer, qué obras tenemos que realizar, qué contratos tenemos que efectuar. Y a partir de esa planificación se genera el presupuesto. Generamos un presupuesto 2016, ese fue el primer año en el cual tuvimos una serie de tensiones porque la idea era hacer rendir al máximo los dineros públicos, tratando de encontrar las holguras donde pudiera haberlas y destinar entonces los dineros justamente a los temas que son meridianos para la gente. Uno hay veces que se plantea hacer una serie de iniciativas, de compras, etcétera, y cuando uno rasca, profundiza, encuentra que quizás no todas esas iniciativas tienen el mismo impacto de cara a la ciudadanía. Entonces, siempre lo que hacemos es priorizar esas últimas justamente para tener ese mayor impacto. Tuvimos un fuerte monitoreo de todo lo que fue la gestión durante el año 2016, en un trabajo que, quiero resaltar, fue un trabajo de equipo, no puede ser de una sola persona, no solo del equipo de recursos financieros, sino de todo el equipo de gobierno liderado por el intendente Daniel Martínez, claramente. Pero si tuviera que elegir la clave, ¿no?, de pasar de tener una comuna con números en rojo, ¿no?, a superávit. Y bueno, ¿Dónde encontró usted quizás la clave también para poder hacer ese cambio? es que una de las grandes claves es esto que estaba comentando, es la planificación. O sea, cuando uno sabe con qué dinero va a contar, bueno, obviamente de acuerdo a las previsiones, lo que hace es habilita gastos solo hasta ese monto, no habilita más gastos. Es como cuando uno tiene plata en su casa, entonces uno primero que hace, bueno, va ordenando y dice, con estos fondos primero voy a hacer lo más importante, lo prioritario, no lo puedo dejar para atrás. Y luego, si sobra plata, podremos acometer aquellos temas que son más complejos. Pero así parece tan sencillo y uno dice, bueno, ¿y por qué no se hizo antes, no? ¿Por qué esperar a que los números estén en rojo o aumente la deuda para planificar justamente el presupuesto y ordenar las finanzas? Bueno, nosotros siempre miramos para adelante, ¿no? Tratamos de siempre tener un aspecto de la mejora, y esto que parece muy sencillo, cuando uno lo dice, imaginemos que hacer esta transformación en una organización que tiene 8.300 funcionarios, que tiene toda su forma de operar histórica, no son temas tan sencillos, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo fuerte fue ahí, si se quiere, empoderar a cada uno de los directores y directoras con una serie de sumas, que es el presupuesto que a cada uno le tocó. Y lo que le estamos solicitando y exigiendo es que sean cada uno de ellos también eficientes con el uso de esos recursos. Ellos saben que si ellos generan holguras, ahorros,
desde rentas generales no vamos a decir, como usted gastó más, le vamos a sacar la plata porque se la vamos a destinar a alguien más, sino que le vamos a priorizar. Si usted ahorró, en realidad, luego ese espacio presupuestal usted lo va a poder destinar a otros temas que sean prioritarios. Ahora, eso es un buen incentivo. ¿No entró más dinero, por ejemplo, con la recaudación por las multas generadas por las cámaras de tránsito, de control de velocidad? Ahora, si vamos exactamente a lo que es el resultado 2017, que tuvimos un resultado positivo, primero de 777 millones de pesos, esos 4% de los ingresos del ejercicio. Cuando uno hace la comparación contra el presupuesto que nosotros teníamos, hay una serie de diferencias. ¿no? El presupuesto es un plan y no necesariamente siempre se cumple. Entonces, por ejemplo, ¿qué generamos? Ahorros en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Ahorros en lo que tiene que ver con remuneraciones. Es decir, no destinamos todos los recursos que estaban previstos presupuestalmente a ejecución en nivel de remuneraciones. Es decir, ahorramos recursos humanos porque somos más eficientes que lo que teníamos habilitado para gastar. También a nivel de gastos. Y la verdad que es una gran cantidad de gastos, es muy difícil detallar exactamente cuáles son, pero por ejemplo, facturas de UTE, por ejemplo, ¿eso en base a qué? Y bueno, en base a eficiencia energética, ¿no? El recambio de las luminarias es una política que viene realizando la Intendencia de Montevideo y que generó en este periodo, por ejemplo, casi que 40 millones de pesos de ahorros con respecto al presupuesto. Después tenemos menos egresos financieros, que son la amortización de la deuda. ¿Por qué? Porque ahí nos beneficiamos de tener un tipo de cambio más bajo, pero también intereses. ¿Por qué nos beneficiamos? Porque gracias a que las finanzas de la Intendencia están mucho más fortalecidas que antes, lo que hacemos es, en vez de destinar recursos a pagar intereses para tomar deuda, lo que hacemos es, tenemos fondos colocados que nos generan ingresos. Entonces, eso es una forma también de... Pero las multas les ha generado, como preguntaba Fede, una diferencia en... Sí, por supuesto, pero no es solo las multas. Si las ponemos en el contexto, los principales incrementos de la recaudación, que también hubo incremento de la recaudación, pasan por, esencialmente, el crecimiento del parque automotriz. Nosotros venimos de un año 2016... Con el tema patentes, etcétera. Exacto, patentes que generan un impacto directo en la comuna de la Intendencia como de todas las otras intendencias. ¿Y la morosidad? Bueno, la morosidad es ahí donde cuando uno dice tenemos mejora de ingresos, y ahí yo sé que hay algunos actores que pueden decir, si aumentan los ingresos eso no es mejora de gestión. No estamos de acuerdo con esa aseveración, es muy fácil decirlo, pero también tenemos que reconocer que hay mucho trabajo que nosotros venimos realizando desde el inicio, justamente para bajar la morosidad. Cuando uno reduce la morosidad, cosa que hemos realizado en Montevideo, los principales tributos de la Intendencia de Montevideo, que son contribución inmobiliaria, tarifa de saneamiento y tributos domiciliarios, tuvieron una reducción de la morosidad bien importante. Pasamos de 12,4% en el año 2015, la bajamos a 11,6% en el año 2016 y estamos en un 11,1% en el año 2017. Esa es una tendencia. Pero tampoco está a favor, ¿verdad?, de darle prioridad a los que adeudan, digamos, con incentivos. Prefiere... Claro. Según lo he escuchado en alguna oportunidad, más bien motivar al buen pagador en todo caso, bueno, y ver alternativas para los deudores, pero no necesariamente, por ejemplo, haciéndole quitas. Bueno, en realidad en la Intendencia de Montevideo lo que hicimos fue, desde el inicio de periodo también todos nos preguntaban, bueno, ¿cuándo viene la próxima quita? ¿Cuándo viene la próxima amnistía? Y nosotros dijimos, no se hacen quitas o amnistías en la Intendencia de Montevideo. En primer lugar, acá capaz que hay un mito. Siempre se piensa que las quitas que se hacían en la Intendencia generaban beneficios para el mal pagador. La historia demuestra de que esas mal llamadas quitas siempre generaron que los deudores pagaran más que los que pagaron en fecha. Pero nosotros fuimos aún más y generamos un nuevo plan en la Intendencia de Montevideo, que ya lo lanzamos hace casi un año y algo, por lo tanto ya quedó un poco abajo en el tema de las noticias, pero sigue dando réditos. Y es que primero beneficiamos a los buenos pagadores y aquellos que tienen deudas, lo que hacemos es, en vez de decirle, bueno, venga y ya regularice, le decimos, comience a pagar la deuda que tiene, pero básicamente lo que es la cuota corriente. Si uno tiene, por ejemplo, deuda de contribución inmobiliaria, debe 5 años y tiene una dificultad, ¿qué le decimos? Comience a pagar la cuota de este trimestre, después la del otro trimestre y después la del otro trimestre. Cuando uno completa 12 meses seguidos de haber pagado en fecha lo que sí podía, ahí la Intendencia le tiende la mano y ahí sí le hace una reducción del monto de la deuda, siempre que quede una deuda por encima de lo que hubiera pagado si hubiera pagado en fecha. Mostrando voluntad de pago. Usted habló de la deuda de la Intendencia. Una deuda que tiene controlada. Porque muchos pueden decir, bueno, a ver, este superávit, ¿por qué no se utiliza para reducir esa deuda? Y en realidad tal vez el 50% del recaudado por superávit sí va para ese gasto.
o la deuda es una deuda controlada que no genera dificultades en las finanzas de la Intendencia? Es un concepto que es complejo para traducir a la ciudadanía, pero nosotros nos basamos en lo que es el déficit acumulado, ¿no? Es correcto esto de que, por un lado, la Intendencia ha tenido resultado positivo en 2016 y 2017, pero arrastra desde el inicio un déficit acumulado. ¿Qué es ese déficit acumulado? Es la sumatoria de resultados, algún positivo, otros negativos, que se ha ido acumulando a lo largo de la historia. Eso nosotros lo sintetizamos, porque es una cifra que es muy difícil de entender, son 3.600 millones de pesos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los ingresos que tiene la Intendencia, ¿sí? Es algo parecido al ratio deuda-producto que uno mira a nivel del gobierno central. Esa magnitud estaba en un 23% cuando nosotros asumimos, en el año 2015. Y nuestro compromiso fue, en el plan quinquenal, hacer que ese ratio vaya descendiendo, ¿sí? Y hoy nos encontramos en que no solo ha bajado, sino que pasó de 23 a 10%, que era el objetivo que nos habíamos trazado para el final del quinquenio. Es decir, que vamos bastante bien. Pero ahora que estamos con este asunto del superávit, usted decía este 2017 cierra con 777 millones de pesos, sí, superando además ampliamente las expectativas. Unos dirán, bueno, ¿qué van a hacer con ese dinero extra? Algunos podrían pensar, bueno, ¿y por qué no cancelan deuda? O ¿cuál ha sido la estrategia, digamos, del equipo para finalmente decidir, vamos a bajar algunos tributos frente a las opciones que se tenían, ¿no? En primer lugar, terminemos de hacer un análisis del año 2017, dijimos que bajamos algunos gastos de funcionamiento, de remuneraciones, también tuvimos más ingresos, pero sobre todo tuvimos un incremento muy fuerte de la inversión. En el mismo año 2017 que generó un resultado positivo. Estamos hablando de 920 millones de pesos más de inversión que lo que estaba previsto. Es decir que, si bien uno tuvo más ingresos que fueron menores, fueron básicamente 760 millones de pesos más de ingresos, invertimos más todavía que ese incremento de ingresos. Digo esto también para contrastarlo con algunas voces críticas que a veces surgen por ahí. Es decir, yendo a la pregunta, ¿qué es lo que se hace con los resultados positivos? Los resultados positivos aumentan las capacidades de la Intendencia para hacer frente a todas las demandas ciudadanas, básicamente hacer obras, hacer inversiones. Tanto lo 2016 como lo va a hacer el 2017, en una perspectiva de que tenemos un espacio ampliado para realizar esas inversiones. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, hemos mejorado los ratios a nivel de los gastos de funcionamiento, hemos mejorado las inversiones, vamos a mejorar aún más las inversiones y todavía tenemos una visión positiva hacia el futuro. ¿No podemos compartir parte de estos resultados positivos con la ciudadanía? No tanto en términos estrictos del resultado positivo de 2017, sino de la mejora de la gestión y lo que viene para adelante. Desde ahí es que se plantea esta posibilidad de tener también compartir estos resultados con la ciudadanía y tener una reducción que son 10 millones de dólares que estarían entrando en el bolsillo de los montevideanos en el año 2018. Ahí está. Porque si se invierte en infraestructura, en obras, es un beneficio para todos. Pero a la gente que está mirando ahora le importa el bolsillo de cada uno. Manejó el término posibilidad. ¿No es un hecho todavía concreto de que, por ejemplo, los tributos van a tener una rebaja? ¿Y cuáles? Explicaban en esos dos grupos, ¿no? Bien. Que se decía en el grupo 1 una rebaja de una de las cuotas, del 50% para el otro grupo de una de las cuotas. Digo, no es una realidad todavía porque la Intendencia de Montevideo lo que está haciendo está elevando un proyecto de decreto a la Junta Departamental para que la habilite a realizar. Lo tiene que aprobar la Junta. Lo tiene que aprobar la Junta, confiamos en que la Junta va a prestar su voto. Y después lo que más concretamente, esto se divide en dos rebajas de tributos. Una primera tiene que ver con lo que son los tributos domiciliarios. Abarcan a 440.000 unidades, es decir, que es algo básicamente que todos los que estamos vinculados con un inmueble pagamos. Ya sea que seamos propietarios o que seamos inquilinos. Por eso es que se ha elegido porque es muy abarcativo. Dentro de ese espectro, lo que hicimos fue priorizar también el impacto en aquellas viviendas de menores valores catastrales. El 20% de menor valor catastral va a tener una rebaja de impuestos mayor. ¿Cuál va a ser esa rebaja? Una de las 6 cuotas que se cobran en el año no se va a cobrar. Se va a bonificar el 100% de una de esas cuotas. Al restante 80% lo que se va a hacer, se va a bonificar el 50% de una de esas 6 cuotas. Es decir, que uno si suma todo lo que pagaba en el año, en el primer caso va a tener una reducción de 16% y en el otro va a tener una reducción de 8% en lo que pagaba. Para que tengamos una idea, el monto promedio que paga un hogar, digamos, una vivienda, es de unos 6.000 pesos por año. Es decir que si estuviera en el primer caso tendría una reducción
una bonificación de 1.000 pesos y en el segundo caso una bonificación de 500 pesos. Bien. Por último, porque a veces hablamos de buenas noticias, de superávit, y la gente también te puede decir, bueno, pero la ciudad sigue sucia, ¿no? Ese tipo de reclamos básicos de los contribuyentes, como tratando también de entender de que, bueno, a veces las necesidades que tiene la capital igual no logran vencerse con estos resultados de superávit, en definitiva, ¿no? Solo antes de ir a esa pregunta, y ya la tomo, quiero solo comentar que con respecto a la rebaja de tributos, también existe otro tributo que afecta a los comercios, a las empresas, que son unos 27.700 comercios de los cuales también se estaría eliminando en un marco de la simplificación tributaria. Eso digo porque es importante, son 110 millones de pesos más. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda que es un desvelo para nosotros dar el mayor y el mejor servicio en cada una de las áreas, no solo el tema de la limpieza, el tema de la iluminación, el tema del estado de las calles. Verdaderamente se están realizando una serie de acciones en lo que tiene que ver con calles. Bueno, por ejemplo, se están haciendo obras de vialidad que la verdad que va a ser muy difícil también para los montevideanos poder acostumbrarnos a convivir con esas molestias transitorias. En temas de iluminación vamos a recambiar 70.000 luminarias. En temas de limpieza, bueno, se han mejorado todo lo que es la infraestructura y se trabaja también en mejoras de gestión. Una cosa no quita la otra, es decir, nosotros estamos reconociendo buenos resultados en materia económico-financiero y eso queremos tener esta forma de compartirlo con la ciudadanía. Eso no quita para nada que nosotros entendamos que hay muchos temas en los cuales tenemos que seguir trabajando más y mejor cada día. Eso nos quita el sueño. ¿Le sale caro a la Intendencia tener que recurrir a una empresa privada para limpiar cuando hay conflicto con ADEOM? Bueno, sí, es claro que todo lo que afecta el nivel de servicios va a tener que ser combatido con más recursos que van a tener que ser aportados básicamente por terceros. Eso es un hecho. Ahora bien, la alternativa de tener la ciudad sucia creo que no es una buena alternativa, no es una alternativa deseable, con lo cual, bueno, nosotros desde ese punto de vista no tenemos inconvenientes en poder volcar más recursos a esa tarea. Bueno, muy bien. ¿No te pasa que a veces decís, no, la Intendencia hace un sorteo para algunos pagadores, yo nunca conocí a nadie? ¿No conocí ¿Sí? a un sorteado. Yo fui uno de los sorteos. Increíble. Bueno, así que nos alegramos mucho. ¿Exhibieron de pagar qué? La contribución, la contribución. Muy bien. Así que estoy muy Usted agradecido. saca la grande, No, bueno, realmente. fui buen pagador, los beneficios de ser buen pagador, ¿no? Es una buena conducta y bueno, es algo que queremos premiar. No, pero por eso, o sea, decir que es por sorteo, ¿no? El sorteo funciona. No es por sorteo. No, me pegué un susto, llegué sorteo. de vacaciones en mi casa, tenía un papel de la Intendencia, dije, hay una multa de esta, pero ¿cuándo? No sé cuánto, y cuando la abrí era una buena noticia y no era una multa. Así que doy fe de que el sorteo existe y funciona. Bueno, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Volker, gracias por habernos acompañado. Gracias.